Son las 4 de la tarde, 23 minutos. Continuamos con más aquí en Noticias Caracol en Vivo. Vamos a hablar ahora de la alerta que anunció más temprano, que anunciaron desde la ONU sobre la inminente llegada del fenómeno del superniño en los próximos meses. Están advirtiendo que el impacto será muy fuerte y le están pidiendo al mundo también prepararse. Vamos a hablar sobre eso, por eso quiero saludar a esta hora a Cristian Euskategui, consultor en variabilidad climática y cambio climático, porque quisiera entre tanto tratar de aterrizar desde lo global a lo nacional cuáles podrían ser esos efectos, esas consecuencias, pero también cuáles las medidas aplicables más efectivas para poder de alguna manera contrarrestar esos efectos que ya advierten desde la ONU. Bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Buenas tardes, Alejandra, un cordial saludo para ustedes y todos los que nos ven. Básicamente, digamos que esta alerta la hemos venido manejando desde hace ya varias semanas. Digamos que en principio se notó ese calentamiento en el Océano Pacífico tropical como una de las características básicas que definen el fenómeno. Y digamos que a partir de allí pues se han venido realizando una serie de observaciones, de seguimiento, de monitoreo, a fin de determinar esa evolución y lógicamente lo que indican los modelos. Habría que señalar de manera inicial que para Colombia un fenómeno del Niño implica déficit de lluvia y aumento de temperatura. Y entonces en esa medida, cuando hablamos del efecto de un fenómeno del Niño en otros países como Ecuador, Perú, que tiende a tener mayores cantidades de lluvia en relación con lo normal, pues suele haber, digamos, un contraste en términos de lo que son los efectos a nivel mundial. A nivel regional, insisto, para Ecuador y Perú, excesos de lluvia, para nosotros en Colombia, déficit en buena parte de región andina, Caribe, Pacífica y en algunas zonas de la Orinoquía. Y bajo ese escenario de ese posible desarrollo, digamos que en la alerta que da Organización Meteorológica Mundial y Naciones Unidas va muy de la mano con lo que se ha venido digamos, observando en términos de esa evolución a la cual me he referido, y en esa medida se advierte una probabilidad superior al 80% en el corto plazo y superior al 90% en el mediano y largo plazo. Entonces, digamos que en ese sentido es altamente probable que ese fenómeno se desarrolle en este segundo semestre, que pueda tener una intensidad, como lo dice el mismo comunicado, una intensidad que puede llegar a ser fuerte y por ello, digamos que debemos prepararnos como lo hemos venido señalando a través de algunos documentos realizados de forma interinstitucional entre IDEAM, la IMAR y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, básicamente a través de circulares, boletines. Insisto, en términos de esa preparación que debemos tener ante una disminución de las lluvias. Los fenómenos del Niño, digamos que es importante señalar que no desaparecen las temporadas de lluvia. Entonces, ahorita entramos en una temporada de menos lluvias en región andina y Caribe hacia mediados de junio y podríamos empezar a tener los primeros efectos entre julio y agosto en términos de menos lluvias, una condición, digamos, de tendencia a que llueva muy poco. Adicionalmente que las temperaturas que ya se han venido observando por encima de lo normal en algunas zonas, con 1 grado por encima de lo normal, 2 grados por encima de lo normal. Y lógicamente, pues ese aumento de temperatura, pues da lugar a que los niveles del agua tiendan a disminuir por evaporación y también el agua en el suelo por evapotranspiración, es decir, la evaporación del suelo mismo, pero también de esa transpiración de plantas y todos los organismos vivos. Para Colombia, insisto, esa preocupación en términos de lo que podría ser una extensión a otras áreas donde normalmente no se presenta el desabastecimiento, la sequía y adicionalmente otro tema que es muy importante y que depende mucho de las actividades del hombre y que tiene que ver con los incendios forestales. Más allá de que, insisto, suelen ser ocasionados por actividades antrópicas, ese tipo de eventos, pues hay que reforzar las medidas,
Allí, digamos que hay otra preocupación y es que cuando se presenta un incendio forestal se requiere agua para poder solventar una situación de emergencia asociada a un incendio de grandes proporciones. Y entonces en esa medida, pues digamos que tenemos allí otra coyuntura que podemos tener en términos de esa condición de déficit o escasez de agua, ¿no? Mire, yo sí quisiera preguntarles, como para entender lo que representa este nuevo anuncio desde la ONU, esa advertencia, porque usted lo dijo al principio de su intervención y tiene toda la razón, es que nosotros ya llevamos varias semanas con el IDEAM incluso, que nos hizo esa primera advertencia sobre este fenómeno del niño que incluso se iba a adelantar y sobre las medidas y recomendaciones que ya daban. ¿Qué representa que la ONU hoy haga este llamado? Es decir, ¿eso a qué nos invita, a qué nos convoca? Digamos que es una ratificación de esa probabilidad de que se está desarrollando el fenómeno y digamos que en esa medida es muy probable que lo tengamos, insisto, en el corto y mediano plazo. Entonces allí nos está invitando justamente a que estemos allí con todas esas medidas preventivas, con todas esas acciones anticipatorias en los diferentes sectores, el sector agrícola, el sector pecuario, adicionalmente el sector energético, el sector de agua y saneamiento. Allí la invitación también el llamado en general que nos hace Organización Meteorológica Mundial y también el secretario de las Naciones Unidas es el uso eficiente y racional del recurso hídrico. Y allí para nosotros en Colombia, insisto, con esos efectos históricos que suele tener un fenómeno del niño, pues ese es el llamado a hacer ese uso racional del agua. Adicionalmente, es importante, insisto, mencionar el tema de los incendios forestales, cualquier conato de incendio con vientos fuertes, recordando que julio y agosto son meses de vientos fuertes y cualquier conato de incendio se puede propagar rápidamente, que evitemos todo tipo de acción en la que esté ligada, digamos, el manejo del fuego. Y adicionalmente, digamos que en el mediano plazo podemos tener ya el desarrollo del fenómeno, pero hay una situación y es que la temporada de lluvia de octubre y noviembre se presentará en cantidades menores a lo normal, pero esa agua podría amortiguar lo que pueda pasar hacia diciembre, enero y febrero, que es la época en la que se suelen intensificar los fenómenos en niños, ¿sí? Y en esa medida coincide con la temporada de menos lluvias. El sector salud, digamos que puede tener allí un incremento digamos, en todas esas enfermedades asociadas a déficit de lluvia, digamos, a esos reservorios que pueden cada vez quedarse con menos volumen y en esa medida aparecer una cantidad de vectores que suelen presentarse cuando hay un fenómeno del niño. Y lógicamente en el sector ambiente, por todo el tema de los incendios forestales, e insisto, el monitoreo que debemos llevar y que es una de las recomendaciones también importantes que se hacen desde lo global, desde lo regional, y es a que podamos hacer ese seguimiento a los recursos, ese seguimiento al agua, ese monitoreo que implica en un momento dado la organización de comunidades para ver cómo está disminuyendo en un momento dado los niveles de los ríos y en qué momentos podríamos llegar a tener cierto tipo de implicaciones y aprovechar el agua lluvia en la medida de lo posible, ¿no? Recomendaciones que son claves, pero quisiera preguntarle, volviendo al panorama global, digamos, hoy con este tipo de advertencias sobre eventualidades extremas en materia de calentamiento global, nos podría llevar a concluir que todas esas estrategias que se están planteando a nivel mundial, precisamente para tratar de contrarrestar estos efectos climáticos, están fallando, no se está cumpliendo con el objetivo. Digamos que allí hay algo de imprevisibilidad, si se quiere, porque al final digamos que hemos tenido recientemente fenómenos de variabilidad climática que se han alternado en el muy corto plazo.
y quiero referirme a lo que fue el 2023, 2024, cuando tuvimos ese fenómeno El Niño de intensidad fuerte a muy fuerte, que inclusive se convierte en este momento en un escenario análogo, digamos, y no necesariamente que pensemos que va a suceder tal cual lo que sucedió en ese 2023-2024, pero sí es un referente y por eso desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se ha realizado un aplicativo para determinar cuáles pueden ser esos escenarios de riesgo. Y entonces, volviendo a la pregunta, el 2023-2024, muy deficitarios, que nos llevó inclusive al racionamiento de agua en Bogotá, ¿cierto? El 2025 con excesos significativos, con una probabilidad muy alta, inclusive en el segundo semestre de 2025, de tener un fenómeno de la niña, insisto, ese año muy excesivo, con una buena cantidad de emergencias, con afectaciones, daños y pérdidas. Y ahora entramos en un 2026 donde en el segundo semestre se avisora esa posibilidad de déficit de lluvia y que lógicamente podría llevar, insisto, a temas de agua, de desabastecimiento de agua como tal. Entonces, si se fijan, hay una alternancia en muy poco tiempo de fenómenos de variabilidad climática que están incidiendo para tener condiciones excesivas o condiciones muy deficitarias. Y adicionalmente a esa variabilidad climática que, digamos, está asociada a los fenómenos niño y niña, hay otro tipo de variabilidad climática que el IDEAM le hace el seguimiento y que a nivel mundial se le hace el seguimiento y es de muy corto plazo, pero estamos siendo influenciados de manera notoria por esa variabilidad climática que da lugar a que tengamos, digamos, subidas y bajadas en términos de lo que pueden ser esas alertas y lo que pueden ser esas emergencias por excesos o por déficit de lluvia. Entonces allí, digamos que en el largo plazo debemos seguir trabajando en términos de lo que son esos escenarios de riesgo para cada una de las zonas del país, es decir, a nivel territorial, a nivel sectorial, cuáles son esos riesgos a los que se ve sometido un territorio, un sector cuando tenemos excesos de lluvia o por el contrario, lo que se proyecta ahora cuando podemos tener déficit de lluvia. Y aquí quiero hacer un paréntesis, si es que un fenómeno del niño genera déficit de lluvia, pero insisto, las temporadas de lluvia no desaparecen. Y en los escenarios de riesgo que hemos venido planteando, inclusive también podemos tener inundaciones y avenidas torrenciales en algunas zonas que normalmente suelen presentarse ante la presencia del fenómeno y que inclusive el caso, uno de los casos típicos es el de Salgar, Antioquia, que se presentó durante un fenómeno del niño. Entonces no se puede descartar todo este tipo de fenómenos, todo este tipo de escenarios de riesgo y por eso es muy importante tener en cuenta esas lecciones aprendidas desde los territorios y los sectores para poder planificar de manera preventiva lo que puede ser un año extremo asociado a una condición de variabilidad climática como el que estamos, digamos, proyectando en este momento con base en lo que nos dicen los organismos internacionales, OMM, Naciones Unidas, y el mismo IDEAM, lógicamente, como ya lo señalo, de manera conjunta con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Quisiera ahondar, Cristian, en esas afectaciones, ya teniendo en cuenta los perfiles territoriales aquí en nuestro país. ¿Cuáles son esas zonas de mayor preocupación? Usted nos hablaba también incluso de los incendios forestales. ¿Cuáles son esas zonas en donde se podría concentrar o las autoridades deberían concentrar mayor atención aquí en Colombia? Bueno, en términos de déficit de lluvia y en términos de incendios forestales, indudablemente región andina y región Caribe. Ante esa probabilidad de fenómeno del niño, digamos que de manera normal, entre comillas, se reconoce la Guajira como una zona de una alta susceptibilidad a la sequía y al desabastecimiento hídrico. Cuando llega un fenómeno del niño, digamos que esa situación se exacerba, ¿cierto? Y hay otras zonas como por ejemplo Santa Marta, que en un momento dado puede tener unas implicaciones de manera particular por el tema del turismo, ¿cierto? Que es importante durante diciembre y enero, justo cuando los fenómenos El Niño se intensifican. ¿Y qué quiere decir intensificarse? Pues que llegan a su categoría más alta y en esa medida puede tener unos efectos más notorios en términos de disminución de agua y en términos de aumentos de temperatura que, insisto, lo que crean es un mayor,
digamos, una mayor competencia por el agua a nivel de todos los seres vivos. Ahora, adicionalmente, digamos que en región pacífica normalmente se presenta una disminución de las lluvias en esa zona, pero es una zona donde normalmente los volúmenes de lluvias son tan altos a través del año que al tener unos déficits no se hacen tan notorios, ¿cierto? No se hacen tan evidentes. Y justamente en la región pacífica también se suelen presentar inundaciones, crecientes súbitas, es decir, aparte de que el fenómeno del niño pueda estar ahí. Ahora, para la región de la Orinoquía y de la Amazonía, en el oriente en general, no hay una señal clara del fenómeno y hay que hacer constante seguimiento a la evolución, pero insisto que hacia final y comienzo de año podríamos tener una situación que se extiende hacia diversas zonas de la Orinoquía y es allí donde, digamos, en esas zonas de la Orinoquía Caribe y Andina, donde deberíamos estar mucho más atentos a todo este tipo de situaciones relacionadas con posibles desabastecimientos y sobre todo con incendios forestales. Y lo importante también, que es la otra advertencia que hacen desde la ONU, son las repercusiones más allá netamente de las consecuencias ambientales, sino lo que eso también representa en materia de seguridad alimentaria, de disposición también en materia de energía y abastecimiento de agua. Salud pública, es decir, es que es una alerta importantísima, pero quisiera preguntarle justamente ya conectándolo con ese otro tema, este riesgo del que se habla para este año, digamos, ¿qué nos tendría en qué tendríamos que concentrar principalmente la atención? ¿Cuáles son esos niveles sin antecedentes, o no sé si lo hay, en los que tendríamos que enfocarnos? Señalabas un instante, digamos, el análisis de análogos suele ser bastante importante para determinar y tener una referencia qué nos pasó en un evento de características similares que pudo haber empezado en una época similar, que pudo llegar a una Cristian, intensidad similar. perdón, y ya continuamos, si le parece, la conversación más adelante que nos está llegando. Qué pena interrumpirlo, una noticia de última hora que queremos reportarle a los usuarios. Le agradezco por su tiempo y qué pena interrumpirlo de esta manera.